Buenas, mi nombre es Anderson Sierra y esta presentación trata sobre la Revolución Conservadora y fin de la Guerra Fría entre los años 1980 y 1990. A continuación, abordaremos la llamada Revolución Conservadora de los años 80, ejemplificada por los mandatos de Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos. Asimismo, el declive de la política de la distensión y al mismo tiempo al propio fin de la Guerra Fría, con los cambios internos acaecidos en la Unión Soviética y finalmente con la caída de los regímenes socialistas en la Europa del Este en torno al año 1989. Revolución conservadora. En noviembre de 1994, una desmoralizada administración demócrata veía cómo el Partido Republicano capitalizaba el descontento de los votantes contra la clase política en las elecciones legislativas y conseguía la mayor en las dos cámaras. Una situación que no se había conocido en los últimos 40 años. Un triunfante New Green, motor de lo que se llamó Revolución Conservadora, convirtió el programa del contrato con América en bandera ganadora y tomó posesión como presidente de la Cámara de Representantes. Doctrinas. La década de los 80 está marcada en Estados Unidos y Gran Bretaña por un neto dominio conservador. En el primer caso, con la presidencia de Ronald Reagan entre 1981 y 1988, y en el segundo, con Margaret Thatcher como primer ministro entre 1979 y 1990. Si bien la hegemonía republicana y conservadora en uno y otro caso se prolongaría aún algunos años más, entre ambos dirigentes existió una completa armonía en lo que se refiere a sus líneas de gobierno. La representante del thatcherismo, Margaret Thatcher, cuyo nombre completo era Margarita Hilda Thatcher, fue una política británica que se desempeñó como primera ministra del Reino Unido desde 1979 hasta 1990. Fue la primera mujer en ocupar ese cargo en el país y se le recuerda como una figura influyente y controvertida en la historia británica y mundial. Thatcher perteneció al Partido Conservador y lideró un movimiento político conocido como thatcherismo o neoliberalismo. Su gobierno se caracterizó por una serie de políticas y reformas que buscaban reducir el papel del Estado en la economía y promover la liberación del mercado y fortalecer la empresa privada. Algunas de las principales características de su gobierno incluyen políticas económicas liberales. Implementó políticas económicas orientadas al libre mercado y la reducción de la intervención estatal. Estas incluyeron la privatización de numerosas industrias y servicios estatales, la liberación financiera y la flexibilización del mercado laboral. Su objetivo era fomentar la competitividad y la eficiencia económica. Postura. Postura conservadora en asuntos sociales. Era conocida por sus posturas conservadoras en temas sociales. Se opuso a la legalización de la homosexualidad y apoyó políticas conservadoras en relación con la moralidad y la familia. Enfrentamientos con los sindicatos. Durante su gobierno se enfrentó a los sindicatos de trabajadores en el Reino Unido, específicamente en el sector minero. Buscó reducir su poder y limitar su capacidad para tomar medidas de fuerza, lo que llevó a conflictos y huelgas significativas. Energía política exterior. Adoptó una postura firme en la política exterior y se alió estrechamente con Estados Unidos, y su presidente Ronald Reagan jugó un papel clave en la Guerra Fría y apoyó medidas para fortalecer la defensa y la seguridad del Reino Unido. El gobierno de Margaret Thatcher
tuvo un impacto significativo en la política británica y mundial. Sus políticas económicas y su liderazgo influyeron en las tendencias políticas y posteriores en los debates sobre el papel del Estado y la economía del mercado. Aunque generó tanto admiración como crítica, su legado sigue siendo objeto de debate hasta el día de hoy. Ronald Reagan fue un político y actor estadounidense que se desempeñó como el presidente de los Estados Unidos número 40, desde 1981 hasta 1989. Tanto su personalidad pública como su gobierno se caracterizaron por varios rasgos distintivos: comunicador carismático, optimismo y positividad, conservadurismo, habilidad para forjar alianzas, aumento del gasto militar, política exterior anticomunista y negaciones con la Unión Soviética. Durante este periodo, Ronald Reagan, para combatir la influencia mundial ejercida por la Unión Soviética durante los años finales de la Guerra Fría, supuso una estrategia de política exterior. Y como consecuencia de esta idea diplomática, el gobierno estadounidense proveyó, tanto abierta como clandestinamente, ayuda a guerrillas anticomunistas y grupos insurgentes en un esfuerzo para derrocar del poder a gobiernos que apoyaban a la Unión Soviética en África, Asia y Latinoamérica. El fin de la distensión. Varios factores influyeron en el mundo occidental para provocar el fin de la distensión. La presencia simultánea en el poder de Reagan, Thatcher y Helmut Kohl en el caso de la Alemania Federal, a lo que se unía la fuerte línea anticomunista del Papa polaco Juan Pablo II, nombrado en 1978. En Centroamérica, la administración Reagan se lanzó al hostigamiento del régimen sandinista nicaragüense, al tiempo que apoyaba los regímenes afines, como los de El Salvador, Honduras y Guatemala. En 1983 se producía también la invasión de la isla de Granada. En Oriente Medio, la situación estuvo marcada por la invasión del Líbano por Israel en 1982 y por el problema que para el bloque occidental supuso la difusión en la zona de los principios de la Revolución Islámica. Estados Unidos apoyó el régimen iraquí de Saddam Hussein frente al Irán de Khomeini, fuertemente antioccidental, como fue también el caso de Gaddafi en Libia. En la larga guerra entre Irán e Irak, de los años 1980 y 1988, al tiempo que vendía armas al régimen iraní para la financiación de la contra nicaragüense. En Europa, Estados Unidos sostuvo una dura pugna con la Unión Soviética por el equilibrio de las fuerzas en el continente. La política norteamericana de defensa estuvo marcada por la ambiciosa iniciativa de defensa estratégica, conocida como Guerra de las Galaxias, cuya puesta en marcha de un altísimo coste financiero no solo amenazaba con dejar obsoleto el sistema nuclear soviético, sino que imponía a las otras superpotencias una aceleración en la carrera armamentística imposible de asumir para su economía. A pesar de todo, no dejaron de celebrarse encuentros y negociaciones para la continuación de la distensión, la cual pudo avanzar rápidamente dado los cambios acaecidos en la Unión Soviética a partir de 1985. Los cambios internos en la URSS y el derrumbe del socialismo real.
Los cambios en la Unión Soviética se precipitaron a partir del acceso de Mikhail Gorbachov a la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1985. Gorbachov puso en marcha un amplio y ambicioso plan de reformas internas, perestroika, que en principio pretendía revitalizar el socialismo soviético. Tras la muerte de Stalin en 1953, los líderes soviéticos denunciaron la brutalidad de sus políticas, pero el Partido Comunista continuó dictando el destino del país. El autoritarismo y la centralización de la Unión Soviética derivaron a una burocracia sin fin, que extendió sus tentáculos por todos los rincones del territorio y todos los aspectos de la vida. La caída de los gobiernos comunistas en los diferentes países del bloque. La Revolución China de 1949 o Revolución Comunista China fue el resultado de la larga Guerra Civil China, iniciada en 1927, en la que se enfrentaron los nacionalistas del Kuomintang, encabezado por el general Chiang Kai-shek, y los comunistas de Mao Zedong, y que se saldó con la victoria de estos últimos, que instauraron la República Popular China, proclamada en Pekín el 1 de octubre de 1949, en el territorio de la desaparecida República de China. Más tarde se establecería en la isla de Taiwán, donde continuaron con el régimen de la República de China. En Taiwán, conocida durante los dos primeros decenios de la Guerra Fría como la China nacionalista, opuesta a la China comunista, la Revolución Cubana fue un movimiento revolucionario cubano liderado por Fidel Castro por el movimiento 26 de julio y sus aliados en contra de la dictadura militar de Fulgencio Batista. La revolución comenzó en julio de 1953 y continuó esporádicamente hasta que los rebeldes finalmente derrocaron a Batista. El 31 de diciembre de 1958, sustituyendo su gobierno, el fin de la Guerra Fría. La Guerra Fría, el enfrentamiento que había marcado las relaciones internacionales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, va a terminar de una forma que nadie se hubiera atrevido a pronosticar unos años antes, por el derrumbe y desintegración de uno de los contendientes. El fin de la Guerra Fría y la desaparición de la Unión Soviética son dos fenómenos paralelos que cambiaron radicalmente el mundo. Esta ha sido toda mi presentación sobre la Revolución Conservadora y el fin de la Guerra Fría. Muchas gracias.